Cada vez son menos los espacios expositivos y galerías que apuestan por un artista, por construir su valor, por arriesgar junto con él, por construir su carrera. En aras de la subsistencia del negocio, se han establecido dinámicas en el cual el artista acaba siendo una especie de cliente al cual le cobran, ya sea con recursos, con obra, con insumos o con los altos, cada vez más altos, porcentajes y comisiones de venta. En el caso de los espacios públicos, es sabido que los gobiernos cada vez destinan menos recursos a la educación y la cultura, y los espacios expositivos, los museos, acaban en situaciones cada vez más precarias, y más aún en una pandemia como la que atravesamos, y ante los cuales estos espacios tienen que apoyarse en terceros o en el mismo artista para solventar, ya sea materiales impresos como una invitación, transporte, empaque, seguros o elementos museográficos como pintura para las salas o las mismas luminarias. En el caso del ámbito digital, pues las propuestas recaen en lo mismo: pagar para exponer, pagar para ser visto. Lo mismo en las redes sociales. Si uno quiere tener mayor audiencia, pues uno tiene que pautar o pagar las publicaciones para ampliar esa audiencia. Acaba siendo nuevamente reforzar un negocio. Ante la falta de opciones y esta problemática, el artista ha optado también por proyectos autogestionados. ¿Vale la pena pagar para exponer? ¿Es viable? ¿Es digno? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Pues simplemente pagar para exponer. Ante esta problemática, hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar a 10 artistas que aparecen en el orden de la recepción de su colaboración y una obra que han elegido ellos y les representa. Bienvenidos y muchas gracias. Sí, en varias ocasiones, y yo creo que en lugares públicos no, pero en lugares privados sí, y han sido desde que me inicié en mi carrera como pintor, que siempre se acercaba a alguien y te decía que de alguna manera te invitaba a exponer, pero tenías que tú pagar, y últimamente me habló una galería invitándome a poder exponer o trabajar con ellos, y después me dijeron, bueno, tenemos dos espacios, uno cuesta tanto y otro cuesta... Y sí me dio como mucha risa porque creo que uno como artista ya está poniendo su porcentaje en su propia obra, entonces todavía cobrar de más, pues no se me hace justo. No, yo jamás he pagado, pero cuando han sido proyectos como independientes o con algunos colegas o amigos que nosotros pues tratamos de manera independiente empujar para poder exponer ya sea aquí en el país o fuera del país. No sé si a alguien le sobra el dinero y diga, bueno, aparte de que ya hice mi obra, quiero pagar, no sé si le sea conveniente. En algún momento, bueno, sí hay una inversión en muchas cosas, pero si estás trabajando con un espacio privado, pues finalmente ese espacio privado, pues esa es su parte, o sea, el que él pague el espacio, los transportes, los seguros de obra, pues ya es la inversión. Yo creo que el artista está haciendo su inversión con su propio trabajo, con su propia pieza. Pues yo creo que en cuanto al pagar por exponer en un espacio público, pues yo creo que no es justo, ya que uno paga sus impuestos finalmente para que se vayan a la parte cultural, o debe de haber una inversión del propio Estado. Pero bueno, en ese sentido yo no he tenido muy buenas, en los espacios públicos he tenido muy buenas experiencias, honestamente. Y en los privados no ha sido igual, más bien, no es que haya tenido una mala experiencia, pero sí se ha acercado mucha gente a decirme que me quiere cobrar por exponer, lo cual no se me hace
no se me hace justo. O sea, yo creo que el artista ya en su trabajo va ya implícita pues cualquier inversión. Sí, muchísimas veces y últimamente más, incluso de manera virtual. ¿Es bueno para el artista pagar para exhibir? Bueno, depende. Nunca nada es un sí y un no rotundo, todo tiene sus pros y sus contras. En lo personal, yo he decidido que no voy a pagar por exhibir, ni mucho menos cuando no hay ningún tipo de retribución que me permita a mí tener muchísimo más visibilidad, crear nuevo público, tener prensa en la difusión del evento, generar actividades y, bueno, pues crecer mi actividad profesional. ¿Cuánto sí pago o cuánto sí pagaría? Cuando la actividad que se va a hacer tiene una inversión equitativa, es decir, cuando te juntas con más artistas o incluso con los galeristas o con las instituciones, pones la misma cantidad de dinero y recibes de las ventas, recuperas la inversión y además tienes ganancias. Para mí es importante siempre generar este tipo de relaciones y sí poder generar este tipo de pagos porque los artistas generamos empleo y es muy importante saber que también tenemos que pagar por los servicios, pero siempre y cuando nosotros nos veamos retribuidos casi que al 100%. Para mí es muy importante aceptar este tipo de invitaciones, participar de este tipo de estrategias, siempre y cuando exista la premisa de ganar. Si no, yo creo que no participo o lo pienso muchísimo o de plano, bueno, rechazo este tipo de invitaciones. Para mí es importante cuando exhibo que haya muchas posibilidades de crecimiento, tanto a nivel visibilidad profesional, personal, como a nivel económico. Alguna vez era para una exposición, creo que en Italia, que alguien se ofrecía, me invitó y pues yo tenía que cooperar para el envío de las piezas y era una como colectiva. Recuerdo que lo escribí y le dije que pues, ya había decidido hacía mucho que no iba a pagar por exponer. La persona se enojó, como que se molestó y dijo que pues allá yo que me cerraba las puertas. Y no me arrepiento ni tantito de haberlo hecho. He pagado por exponer de forma indirecta, o sea que expones una galería en el extranjero y mandas la obra por tu cuenta. Con un galerista en Nueva York había quedado yo de enviar la obra y él me la mandaría de regreso. Se hizo pendejo hasta el final, nunca me la envió. Con eso aprendí que tanto la ida como el regreso con otro galerista en Costa Rica, pues él pagaba y en todo caso después de las ventas pues nos dividíamos los gastos de envío de la obra. En general no creo que uno tenga que pagar por exponer, o sea, uno ya trabajó, ya hizo pues todo lo que tiene que hacer, se mantuvo mientras producía eso, generalmente gastó y sí se me hace pues, que al revés, en muchos lados te pagan por exponer en los museos y cosas así. Si es una exposición autogestiva, pues claro que tienes que pagar, pues, no sé, cuando es una exposición entre amigos, pues te cooperas para los mezcales, para la invitación, en fin. Pero no es lo mismo a que te invite una institución o un particular a exponer y te quiera cobrar. El tema sobre pagar para exponer creo que es un tema que debe analizarse de caso a caso y que para varios artistas funciona y para otros es una opción súper lejana, ¿no? Yo he pagado para exponer en proyectos liderados por artistas donde no hay mayor ingreso, donde el objetivo del proyecto es puramente de difusión y entonces se requiere de un ingreso para que este proyecto siga caminando, ¿no? También ahora durante la pandemia pues hubieron varias iniciativas digitales y lo mismo pues al ser proyectos como emergentes pues se requería de algún tipo de ingreso y sí participé con cuota, ¿no? Por lo general estas cuotas son bajas porque simplemente es para que el proyecto sí, siga en pie.
Pero también he recibido un montón de correos de Estados Unidos y de Europa donde el espacio cobra una cuota, e incluso en ocasiones cobran por metro cuadrado en la pared para exponer. Y lo que parecería que entonces el riesgo y todos los costos operativos caen sobre el artista, y entonces el espacio no tiene mayor incentivo para la venta o para la difusión, sino simplemente hacen su dinero por medio del artista, ¿no? de estas cuotas. Me parece que si es un proyecto donde va a haber un retorno de capital o donde va a haber difusión, contacto con otros públicos, con otras audiencias, o va a tener un impacto en la comunidad o de apoyo a cierto tipo de proyectos, no sé, proyectos sobre el medio ambiente o proyectos políticos incluso, o de algún tipo de ideología en la que el artista esté emparentado, pues entonces me parece que esos proyectos podrían ser analizados y ver la oportunidad de participar. Pero si solamente es puro negocio para el espacio, entonces el artista, pues digamos que se convierte en un cliente, ¿no? Donde puede ser que lo único que gane es algún tipo de difusión o de reconocimiento para su currículum, ¿no? Ya expuse en tal lugar en Europa. Pues sí, pero pagaste un montón de dinero, ¿no? Y quién sabe qué tanta repercusión hubo. Entonces, bueno, me parece que es algo que cada artista debe analizar. Sin duda hay un montón de concursos donde se paga, ¿no? Y bueno, esto es algo distinto, son exposiciones juradas, hay premios. Entonces, pues también estas organizaciones o grupos incurren en un montón de gastos que pues me parece adecuado que pague el artista, ¿no? Pero por otro lado, también hay cada vez más iniciativas de espacios que incluso pagan al artista para exponer. En ocasiones, espacios públicos, museos, pues generan ingresos y todos los personajes del proyecto tienen algún tipo de ingreso, ¿no? El director del museo, del espacio, curadores, museógrafos, instaladores, gente de mantenimiento, seguridad, todos están generando, bueno, o recibiendo algún tipo de ingreso, ¿no? Y el artista que pudo haber trabajado 1 o 2 años o más en ese proyecto, por lo general no recibe ningún ingreso. Pues ahora hay varios espacios donde están pagando honorarios al artista para exponer, y me parece muy válido, ¿no? Porque pues es un trabajo y los artistas no solamente vivimos de, no sé, de becas o de venta, cuando en ciertos espacios no hay venta, ¿no? Y sí es un trabajo enorme. Entonces me parece que pues el artista debe analizar caso por caso qué impacto tendrá en su obra, en su carrera, en la comunidad, y así entonces poder decidir si vale la pena pagar o no. Personalmente tengo que decir que no, yo no he tenido que pagar por exponer nunca en un espacio público. Sin embargo, conozco a varios colegas a los que se les ha pedido dinero para poder exponer en los espacios públicos, no por parte no por parte de la institución, sino por parte de algunos promotores que aprovechan sus relaciones para poder cobrarle a los artistas a los que representan por exponer en los espacios públicos. A mí personalmente no me gusta la idea. En algún momento creí que era conveniente pagar por exponer en algún espacio público de renombre para poder tener en mi currículum que había expuesto en algún espacio público. Claro, esto era cuando empezaba mi carrera. Hoy, con los años, afortunadamente nunca lo hice, hoy con los años veo que ese anhelo de exponer a veces nos lleva a ceder en muchos aspectos de nuestra profesión, y yo creo que en muchos sentidos denigra el trabajo que estamos haciendo, porque ya invertimos mucho tiempo y mucho dinero en la producción misma de la obra. Entonces, todavía tener que pagar por exponer la verdad es que me parece un abuso.
Yo personalmente también soy de la idea que deberíamos ver como artistas plásticos, unirnos y empezar a tener cierta solidaridad entre nosotros y cierta empatía y empezar a pedir que se nos pague por exponer. Finalmente las instituciones públicas cumplen con una agenda, cumplen con un programa de actividades y quienes trabajan en las instituciones públicas siempre cobran, exponga quien exponga. Entonces, es decir, si contrataran a un mariachi o contrataran a un ballet o a un grupo de teatro, siempre se les paga. ¿Por qué es que a los artistas plásticos nos venden la idea de que nos están dando una oportunidad cuando en realidad pues ya hicimos todo el trabajo? Yo creo que también deberíamos empezar a pensar en que podríamos empezar a cobrar por exponer en los espacios públicos, toda vez que la institución, el espacio público como tal está cumpliendo y está cumpliendo con sus objetivos y está de alguna manera justificando los sueldos de quienes trabajan en esta institución. A mí me ha tocado pagar en algunas ocasiones lo que es el cóctel y los bocadillos, pero pagar por exponer sí no me ha tocado. Pues en realidad no he tenido que pagar por exponer, es decir, he sido invitada por la Galería Nina Menocal en el pasado para exponer mis obras, también por la Galería Ginocchio y bueno, algunas otras galerías en las que he participado en exposiciones con mis obras y pues no he tenido que pagar, pero eso sí, cuando uno vende es normal pagar el 50% a la galería, porque la galería en efecto tiene muchos gastos de renta, de luz, de electricidad, de difusión, para las invitaciones, el catálogo, etcétera. Y por supuesto es muy importante pues pagar cuando ellos te venden. Lo que no me parece correcto sería una galería que te pida por anticipado que tú pagues, o sea, porque el chiste es que ellos si son gente del medio, son gente que tiene experiencia, pues el chiste es que ellos se arriesguen contigo, si ellos quieren venderte, pues que ellos te expongan y entonces hagan todo el trabajo que tiene que hacer una galería para poder venderte. Y cuando te venden, pues tú les pagas el 50% o el 40% o el porcentaje que ellos te pidan. La única vez que sí he pagado para exponer ha sido en el contexto de un colectivo de artistas. Por ejemplo, si nos reunimos un grupo de amigos artistas y decidimos rentar un lugar o ocupar un lugar, aunque no haya que pagar renta, pero nos podemos dividir los gastos, pues de la luz, de la difusión, de la curaduría, de la museografía, ahí sí me parece correcto que cada uno de los miembros del colectivo pague la suma requerida para poder crear este espacio expositivo y para poder crear una linda curaduría y una buena exposición. Pero digamos que esto es muy diferente a una empresa privada o algún señor, alguna señora de una galería que te diga, oye, yo quisiera exponerte, pero me debes de pagar tanto, o te rento mi pared en tanto. Eso sí me parece completamente fuera de lugar. No, nunca me han pedido que pague por exponer en un espacio público o privado. En el caso de los espacios públicos, estos deben mantener su vocación de gratuidad. Sería una anomalía grave que comenzaran a exigir un cobro a los artistas para acceder a sus espacios. Pues de hecho, el conjunto de la sociedad y uno mismo ya estamos pagando con nuestros impuestos para mantener funcionales los museos y las galerías oficiales. No, nunca he pagado por exponer en un espacio público o privado. Sé de la existencia de esta opción y considero legítima la posibilidad de quien quiera y pueda acceder a estos lugares mediante el cobro de una tarifa, así lo haga. Aunque debemos de tener bien claro que en términos curriculares, siempre va a ser mejor exponer en un espacio público que en uno privado con cobro. Pues en los museos y galerías públicas por lo general existen comités de selección y evaluación
que constituyen un filtro que garantiza cierto nivel de calidad en lo que ahí se expone. Y sí, es conveniente que existan espacios privados que soliciten una tarifa por exponer. Es una opción legítima y debe existir la libertad para quien así lo desee, lo lleve a cabo. Pues creo que es importante definir primero qué es pagar por una exposición. Tenemos casos como muy evidentes, estas llamadas vanity galleries, que son espacios que, lejos de buscar apoyar a un artista, hacerlo crecer o beneficiarse de su trayectoria, buscan de alguna manera simplemente arrendar un espacio. Me contactó una de estas galerías, sí, una galería extranjera en Soho, en Nueva York, aparentemente interesada en mi trabajo, y conforme avanzaron los intercambios me dio a entender la galería que exponer con ellos tenía un costo que ellos de alguna forma etiquetaban como gastos de prensa, gastos de difusión en redes sociales, gastos de impresión de catálogo, gastos de coctelería. Y después se hizo evidente que era un pagar por exponer cuando me presentaron sus paquetes, ¿no? Los paquetes se definían por número de obras a exponer, duración de la exposición, distintos medios de prensa en los cuales difundir el trabajo, y cada uno de estos tenía un costo, ¿no? En ese caso dije que no me parece una manera digna de difundir el trabajo artista. Hay, sin embargo, otro tipo de contraprestaciones. Por ejemplo, algunos museos me han pedido, después de una exposición, la donación de una obra, y me parece que es algo válido. El museo se beneficia en su acervo y el artista se beneficia en la difusión de su trabajo, y el público se beneficia también al poder pues visitar la obra de todos los artistas que han expuesto en ese museo. En mi caso fue muy simple, no hubo mayor requerimiento en cuanto a técnica, formato o año de producción, llegamos a un acuerdo muy simple, fue algo positivo, creo. Hay también otra manera que creo que es muy válida, y es cuando el espacio que invita al artista no tiene los recursos suficientes para incurrir en ciertos gastos como impresión de invitaciones, difusión, redes, coctelería. Incluso supe de un caso en donde el museo no tenía la infraestructura para iluminar la obra. El artista tuvo que proveer estos recursos, y bueno, eso se resuelve fácilmente con un patrocinio. Creo que la importancia aquí radica en que hay una curaduría seria que no es que no parte de un interés lucrativo sobre el artista, y hay un beneficio, ¿no? Claro y cierto. Y bueno, finalmente está el intercambio que hay entre una galería y un artista, en donde la galería pues naturalmente cobra un porcentaje por la venta de la obra expuesta, y esto es pues natural, es cómo funciona el mercado del arte y es la manera en la que las galerías tienen para subsistir. Así que creo que esta otra retribución por exponer pues es completamente válida. Bueno, a mí me parece que es deleznable que un artista tenga que pagar por exponer su trabajo, porque aparte creo que el trabajo del artista se devalúa cuando esto ocurre. El trabajo de un artista no solamente es la producción de las piezas, es dar un bien cultural, dar un bien social, y me parece que las instituciones tienen que pagar por ese tipo de trabajo. No se hace, al contrario, muchos artistas tienen que pagar, pero creo que sí es una práctica que es
pues terrible, ¿no? Es un abuso. No lo he hecho como tal, pero muchas veces pues termina uno pagando las exposiciones. Sobre todo en los lugares públicos hay un cierto presupuesto y te asignan un presupuesto, pero pues por lo regular ese presupuesto no abarca todas las necesidades de una exposición y terminas poniendo siempre de tu bolsa, ¿no? Pues eso de alguna manera también es pagar por exponer y también tiene, creo que, un cierto sabor a abuso. A mí me parece, por ejemplo, de eso, ¿no? Yo he tratado de exponer poco, he expuesto poco justamente porque nunca he dejado que se denigre mi trabajo de esta manera. Creo que es mejor exponer pocas veces, pero que sea algo significativo. También creo que está sobrevaluado el valor de ciertos lugares, porque a mi parecer la obra es lo más importante, ¿no? Y el vínculo con el público. El lugar sí es importante, pero la obra le da prestigio al lugar y no al revés, ¿no? La obra legitima al lugar y no al revés. Eso. Gracias. Yo pienso que una galería privada que se dedica a vender y que aparte te cobre por exponer, pues sí está ya es mala señal, porque quiere decir que el dueño pues no está confiando en tu trabajo como para él venderlo, ¿no? Hay muchos espacios independientes que pues ahí sí está bien, te dicen, oye, pues acá hay una cuota para la pintura, etcétera, porque ahí no se trata de vender, es decir, el espacio independiente no vende. Entonces, pues ya es una cosa tuya si decides exponer allí, porque pues finalmente, pues, es decir, tú puedes asumir todos es decir, tú hacer la curaduría, tú hacer ¿cómo se llama? La curaduría, la museografía, etcétera. Y entonces no, es decir, pues eso, tienes que hacer todo o pagar porque se haga, ¿no? También. Entonces, donde está muy bien que se cobre, por ejemplo, es en las ferias, porque te están diciendo que van a llevar cierto tipo de público a comprar tu obra, etcétera, pero ahí es ya las galerías las que están pagando eso. De todas maneras, por ejemplo, hay una parte que le corresponde al Estado. Yo creo que ahí sí, pues esa parte es totalmente gratuita, los museos, etcétera. De hecho, hay museos, pues, que te pagan porque expongas ahí, ¿no? En muchas partes del mundo, excepto en México, ¿no? En México, pues, te dan poquito, pues, te ayudan un poco, pero casi siempre tú acabas ayudando también a pintar las paredes, etcétera. Expones en un lugar independiente que no tienen dinero apenas, etcétera. Y hay veces que ahí sí pagas, por ejemplo, pues pagas a veces la labor de un museógrafo o la labor de un curador. Y eso el que escribe. Sí, al final es una actividad económica el pintar. El que una galería es una actividad económica. Sí. Y entonces dentro de esa actividad económica pues hay pagos, hay rentas, etcétera, ¿no? Se pueden hacer troques. Entonces, pues así es, ¿no? Es un sistema que es así, el sistema del arte, pues, en general. Y ya, ¿no? Pero digo, pues, es decir, ahora sí que cada artista, ¿sabes cuándo pagas y cuándo no, ¿no?